Bien, entonces continuando con el problema 727 del CIDER, vamos a resolver este problema para aplicar el tema de eficiencia de Murphy y ver con un ejemplo cuánto es las etapas reales de una columna con respecto a las etapas teóricas que normalmente calculamos. Entonces, en este caso nos están diciendo que una mezcla de 40% de sulfuro de carbono en tetracloruro de carbono es destilada continuamente. El alimento está 50% vaporizado. Además nos dicen, el producto que sale del condensador es 95% mol de disulfuro y los fondos que salen de un rehervidor parcial salen con 5% fracción molar de disulfuro de carbono, el componente más volátil. La columna opera con una relación de reflujo LD de 4 a 1, o sea que L es 4 veces comparado con D, y dice que la eficiencia de Murphy para esta columna es del 80%. Nos dice que calculemos en el inciso A gráficamente el reflujo mínimo, la relación de ebullición mínima del hervidor, el número de etapas mínimas para este problema. Y en el inciso B nos dice que cuántos son los platos requeridos para trabajar una columna con una eficiencia de Murphy de vapor de 80% y que hagamos esto a través del método de McKay-Thiele. La información de equilibrio se nos está dando en función de la fracción molar de disulfuro de carbono. Bien, entonces vamos a aplicar este problema para ver cuántas son las etapas reales versus las etapas teóricas que normalmente tendríamos. Y el problema pues está dividido en dos partes. La parte B se aplica el tema de eficiencia de Murphy y la parte A son cuestiones de operación mínimas como la relación de reflujo mínimo de ebullición y la externa y el número de etapas mínimas para esta columna. Entonces vamos a analizar la parte A comparando los resultados teóricos versus lo que hacemos en una hoja de Excel y posteriormente vamos a pasar al punto B donde vamos a aplicar la eficiencia de Murphy a través de una hoja de Excel también. Vamos a empezar a desarrollar este problema con la información que se nos están dando, que nos está dando el problema. Se está hablando que el alimento es 50% vaporizado, entonces el valor de Q es de 0.5. Nos están dando una fracción molar de alimentación en términos de disulfuro de carbono, que es 40% molar. Nos está diciendo que la composición del destilado es 95% molar y los fondos salen con 5% fracción molar de disulfuro de carbono. Están diciendo que esta columna trabaja con eficiencia global del 80% y nos pide calcular en el inciso A, como lo acabo de decir, la relación de reflujo mínimo, la relación de ebullición mínima de reflujo, las etapas mínimas y en la parte B calculemos las etapas reales trabajando con esta eficiencia de 80%. Bien, entonces el camino que vamos a seguir es el siguiente. Con la información del problema que está aquí en esta gráfica, pues vamos a tratar de encontrar las relaciones de ebullición mínima en las etapas mínimas. Recordemos que cuando nos dicen que la relación de reflujo es L sobre D de 4 a 1, quiere decir que L es 4 veces mayor que D, por lo tanto R, que es L sobre D, tiene un valor de 4. Podemos utilizar la línea de operación del alimento y la línea de operación de la rectificación para calcular las condiciones mínimas. ¿Listo? Pero entonces en este caso vamos a tratar por el punto más sencillo, que son las etapas mínimas. Recordemos que las etapas mínimas se encuentran cuando estamos trabajando a reflujo total. Si nosotros trabajamos a reflujo total, esto ya se dijo anteriormente, las líneas, las pendientes de la línea de rectificación y la línea de agotamiento tienden hacia el valor de 1 y por lo tanto ellas se sitúan sobre la línea de 45 grados, que es esta línea que está aquí en rojo. Por lo tanto, el conteo de etapas se hace de manera de ascendente o descendente, más bien descendente desde la composición del destilado hasta la composición de fondos. Este punto pues creo que no vale la pena hacerlo en una hoja de Excel, puesto que solamente es graficar el equilibrio y hacer el conteo de etapas desde la composición de destilado hasta la composición de fondos. Esto nos va a dar aproximadamente 6 etapas y vamos a pasar a el punto de las relaciones de ebullición mínimas y relación de reflujo externo mínimas. Para esto deberíamos graficar la línea de alimentación y la tendencia hacia las relaciones mínimas, que es de la siguiente manera. Nosotros extenderemos una línea de rectificación desde la composición del destilado hasta el corte con la curva de equilibrio y la pendiente de esta línea nos dará la pendiente L sobre B mínima. Para lo cual podremos determinar la pendiente, el valor numérico de esa pendiente, y conociendo ese valor mínimo de pendiente que nos debe dar 0.642, podremos hacer lo mismo para la del agotamiento y con esas pendientes mínimas podremos determinar cuántos son los reflujos mínimos. Recordemos que la pendiente de esta línea tiene dos formas. Primero, la forma en términos de flujo, que es L sobre B, y la segunda, que es R mínimo, que es el reciclo, perdón.
Y la línea del agotamiento tiene la forma L sobre B y también está en función de la relación de ebullición mínima, o sea, B sobre V mínima. Entonces, de esta manera nosotros podemos poner estos valores que obtenemos de pendiente en función de los reflujos, que son relación de ebullición mínima, como vemos en esta expresión, y la rectificación, como la siguiente expresión. Y de esa expresión podremos determinar o podremos despejar el reflujo mínimo y la relación de ebullición mínima. Esos valores teóricamente nos tienen que dar 0.26 y 1.79. El valor de las pendientes nos va a dar 2.04 y 0.64 respectivamente. Lo que vamos a hacer en la hoja de cálculo para verificar estos valores es entonces trazar la línea de alimento, trazar las condiciones mínimas, que esto ya fue explicado antes, porque la tendencia de estas líneas, y de esta manera vamos a determinar los valores numéricos de los reciclos, que ese es el primer inciso que se nos pide. Entonces vamos a ir a la hoja de cálculo. Y aquí tengo la información. Entonces tenemos los datos de equilibrio, tenemos la línea de 45, tenemos aquí las ecuaciones que van a necesitar para el desarrollo del problema y tenemos la información que nos dio el problema, como la fracción de alimentación, la composición del destilado, la composición de fondos, la relación de reflujo, el valor de la calidad térmica y la eficiencia de Murphy. Entonces, posteriormente a esto empezamos a hacer los gráficos. Vamos a hacer la curva de equilibrio. Vamos aquí a quitarle el título a esto. Vamos a graficarla de 0 hasta 1. Eso es como para acomodarlo. Bien, y vamos a ingresar la línea de 45 grados. La línea de 45 grados aquí está. Es una línea de pendiente igual a 1. Y aquí tenemos el diagrama listo para trabajar. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es graficar la línea de alimento. Entonces, para este caso, sabemos que la línea de alimento tiene la siguiente ecuación. La línea de alimentación está en función del valor de la calidad térmica y la fracción de alimentación. Entonces, podemos ingresar esos valores, podemos ingresar esa línea. Entonces, vamos a generar la casilla de la línea de alimento. Entonces, la línea de alimento tiene este valor o tiene esta ecuación. Vamos a ingresarlo como Q, que es una constante, sobre Q-1, y eso va multiplicado por la casilla de la variable X, que es la siguiente, o la que pongo acá al lado izquierdo, menos el intercepto. El intercepto es ZF, que es un valor constante, sobre Q-1, que también es todas las Q constantes. La calidad térmica en el problema no cambia, es uniforme en la columna, y cerramos y le damos Enter. Bien, entonces sabemos que esa línea parte de la composición de alimentación, que es de 0.4, y vamos a darle un valor diferente para ver la tendencia. Nosotros previamente sabemos que las mezclas líquido-vapor tienen una pendiente negativa, por lo tanto es de esperar que el valor de X que vamos a graficar acá sea un valor que esté a la izquierda, sea un valor menor. Podemos darle cualquier valor, 0.2, y vamos a prolongar esta línea de alimentación hacia ese valor. Vamos a ingresarla, vamos a decirle valores en X y vamos a darle valores en Y. De esta manera podemos observar la línea de alimentación. Nosotros sabemos que vamos a interceptar las líneas de operación y la línea de operación de rectificación, agotamiento de alimento con el equilibrio para conocer las condiciones mínimas y los reflujos mínimos. Por lo tanto, podemos aproximar esta línea hacia el equilibrio. 0.25 parece que es un poco más, 0.27 parece que es un poco más, 0.28. Aparentemente ahí está el equilibrio, el punto en equilibrio, el punto de corte con el equilibrio, y vamos a subrayarlo acá. Bien, esta ecuación por ahora no la necesitamos más. Y vamos a generar las otras líneas. Entonces esta sería la línea de alimentación. Voy a ponerlo acá. Bien, voy a generar entonces la línea de la rectificación. Línea de rectificación. Y acá voy a generar la línea de agotamiento. Bien. Entonces pongamos esto de esta manera.
Y la línea de rectificación y la línea de agotamiento pues se interceptan en este punto que terminamos aquí en amarillo, que es la intersección con la curva de equilibrio. Por lo tanto, este punto es el mismo para las dos. Ese es el punto de intersección. Aquí tenemos 0.28 y 0.52. Bien, la línea de rectificación parte de la composición del destilado. La composición del destilado es 0.95, 0.95. Y la línea de agotamiento parte de la composición de fondos, que es de 0.05, 0.05. Bien, ¿aquí se ve? Correcto. Entonces, de esta manera ya podemos graficar las líneas. Voy a poner acá la curva aquí abajito. Vamos a ver por acá. Y vamos a ingresar la información que se obtuvo. Entonces, la línea de rectificación X, columna de las X, columna de las Y. Y hago lo mismo para la otra línea, que es la de agotamiento, valores en X, valores en Y. Bien, entonces aquí están las condiciones mínimas. Aquí están lo que, ponemos acá. Lo que restaría sería determinar, como lo hemos visto teóricamente, cuáles son los valores de las pendientes de estas líneas. Nos tendría que dar 2.04 y 0.642. Entonces, para determinar las pendientes de esta línea, entonces, pues vamos a hacerlo con la ecuación de punto pendiente. Entonces, nosotros sabremos que la pendiente de la línea de rectificación, voy a ponerlo acá como rectificación, va a ser con la diferencia y2 menos y1 sobre x2 menos x1, la ecuación de la pendiente. Entonces ponemos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta es la primera pendiente y la segunda, voy a copiar y pegar. Creo que no quedó bien, vamos a hacerlo así. Esa sería la pendiente del agotamiento, voy a ponerlo acá mejor. Y esa ecuación vamos a determinarla, o ese valor vamos a determinarla por la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Listo. Entonces el valor que obtuvimos en la hoja de cálculo es de 0.64 y 2.04, que coincide con los valores que teóricamente teníamos, 2.04 y 0.642. Ahora, esos son los valores de la pendiente, pero eso no es el valor del reciclo mínimo que nos piden. Recordemos que el reciclo es función de esa pendiente y sabemos que la pendiente mínima es L sobre B, pero L sobre B es función de la relación que estamos buscando, de la forma B en B mínimo más 1 sobre B mínimo, y ese valor nos tendría que dar 0.96. La pendiente de la rectificación es L sobre B, pero ella es función del reciclo. Si la pendiente es mínima, el reciclo es mínimo y de ahí tendríamos que despejar el valor del reciclo. Entonces vamos a hacer eso en la hoja de cálculo ahora. Para eso vamos a utilizar acá las ecuaciones. Acá están. Tengo la una y aquí tengo la otra. Entonces, vamos a generar estas casillas. Entonces vamos a poner acá para la rectificación una casilla de R mínimo. Y acá vamos a poner un V mínimo. Bien, le voy a dar cualquier valor, puede ser un valor de 0, ¿cierto? Y voy a hacer el solver para esta ecuación. Entonces, podemos hacerlo sobre esta ecuación igualando la ecuación a 0. Entonces vamos a poner acá la función igualada a 0. Cada uno aquí hace el solver como guste. Ese es el solver, la función igualada a 0. Entonces vamos a decirle, vamos a hacerle la rectificación. Entonces en la rectificación, que es la primera, vamos a indicar la función igualada a 0. Entonces la función dice, R sobre R más 1 menos, porque la ecuación está igualada a 0, menos la pendiente mínima, que es esta que obtuve. Y vamos a decirle, vamos a pedirle al solver cuál es el valor del R mínimo para que la función esté igualada a 0. Entonces vamos a darle acá, vamos a hacer el solver. Vamos a decir que la función objetivo es mi función que tengo acá
y le voy a decir que quiero que me diga cuál es el valor del R mínimo cuando esta función quede igualada a 0, variándome el R mínimo. Esto es un solver que simplemente se aplica acá en esta hoja de cálculo. Listo, aquí tenemos la primera respuesta, 1.79. Vamos a hacer lo mismo para la de agotamiento. Para el agotamiento, entonces vamos a decirle la función igualada a 0, entonces b mínimo más 1 sobre b mínimo. Esto aquí me sobraba este paréntesis. Menos la pendiente mínima. Y acá me pone un error porque estoy viendo entre 0. Entonces simplemente pongo un valor diferente acá, valor inicial. Y vuelvo y le digo al solver que me diga cuánto es el valor de la pendiente del reflujo mínimo para que mi función objetivo esté igualada a 0. En este caso, el valor que obtenemos es de 0.95 y 1.79. Entonces 0.95 aquí está aproximado, 0.96 me dio la relación de ebullición mínimo, sí, está aproximado, y la pendiente y el reflujo mínimo, perdón, da 1.79 que coincide con los valores que teníamos acá teóricos. De esta manera pues ya queda determinado las pendientes, los valores de reciclo mínimo que coinciden con lo que teníamos. Bien, vamos a pasar al inciso B. Entonces, el inciso B nos dice que trabajando con una eficiencia del 80%, calculemos las etapas reales. Para hacer esto, necesitamos calcular las líneas de operación de la rectificación, de la alimentación y del agotamiento. Partimos de la línea de rectificación, que es función del reciclo, e ingresamos el valor del reciclo para generar la ecuación de la línea de operación de la rectificación. Si nosotros vamos a trabajar con una eficiencia de Murphy del 80%, pues tenemos que tener en cuenta la ecuación de la eficiencia de Murphy que se nos había dado. Recordando que y_n más 1 es un punto en la línea de operación, y_n asterisco es un punto en la línea de equilibrio y el y_n es el punto de la eficiencia. Es lo que realmente mi columna está entregando. Recuerden el video anterior que les dije que el numerador era lo que estaba entregándome la columna y el denominador es lo que idealmente yo tendría. Idealmente, ¿qué tendría? El punto de la línea del y_n más 1, que es el punto de la línea de operación, que es lo que me está entregando el plato siguiente, y el y_n asterisco es un punto en la línea de equilibrio, que es lo que idealmente me va a entregar una columna. Y en el numerador, el y_n es el punto que yo tengo bajo la eficiencia que estoy trabajando, que en este caso es del 80%. Como en este caso ya se me está dando la eficiencia y lo que desconozco es cuánto es la curva de eficiencia, entonces reorganizo la expresión de la eficiencia de Murphy en función de los puntos de la línea de eficiencia y me queda la siguiente ecuación. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es construir la curva de pseudoequilibrio a partir de los datos que se nos dio. Entonces, vamos a generar una tabla con los siguientes valores. Los y_n asteriscos son los puntos de la línea de equilibrio, que son lo que la información del problema ya nos había dado. Son puntos de la línea de equilibrio. El y_n más 1 es un punto sobre la línea de operación y el y_n es un punto sobre la línea de eficiencia, que es la que vamos a determinar. Los y_n más 1 ya los tenemos, puesto que son puntos sobre la línea de operación. Como nosotros tenemos el reciclo, ya podremos calcular las líneas de operación y estos son los valores que nos da. Tenemos la línea de operación, de la rectificación, del agotamiento y del alimento. Y vamos a empezar a construirlo de la siguiente manera. Vamos a empezar a contarlo como una serie de cotas. Por ejemplo, el y_n asterisco son los puntos sobre la línea de equilibrio. Esos valores ya se nos dio. 0.135, 0.245. Son los puntos que van sobre la curva negra. El punto y_n más 1 es un punto sobre la línea de operación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, bajo ese mismo valor de x, pues bajamos y contamos sobre la línea de operación. Bajamos y contamos sobre la línea de operación. Son todos estos puntos. Entonces, esos son los puntos sobre la línea de operación. Puntos sobre la línea de operación, punto de la línea de operación, punto de la línea de operación. En este caso se muestra el siguiente ejemplo. Vamos a empezar con el primer punto, que es 0.135. 0.135 corresponde al punto sobre la línea de equilibrio, como se muestra acá en la diapositiva. El punto sobre la línea de operación
es 0.05 y es el punto que se lee inmediatamente abajo de ese punto donde toque la curva de equilibrio, donde toque la curva de operación o la ecuación de operación. Ese valor nos da 0.05. Ahora, con ese valor vamos a determinar el punto sobre la línea de eficiencia. Vamos a aplicar la ecuación de Murphy y vamos a sustituir los valores. Y n asterisco, recuerden que es el punto sobre la línea de equilibrio, que es 0.135, y y n más 1 es el punto que acabamos de leer sobre la curva o la línea de operación, en este caso del agotamiento. Sustituyendo los valores nos da esta operación y nos entrega un valor de 0.118. De esta manera ya tenemos la primera cota. Para el segundo ejemplo, ahora leemos el segundo punto que corresponde al punto de la línea de equilibrio, que es de 0.245, y nos bajamos verticalmente hasta tocar la curva o la línea de operación del agotamiento en este caso, y ese valor nos da, leyéndolo, viéndolo, nos da 0.124. Este valor se obtiene de la lectura de este punto. Sustituimos en la ecuación de Murphy los valores nuevamente y me da un punto sobre la línea de eficiencia, que es de 0.221. Entonces hay que hacer esta operación con todos los demás puntos que se nos dio hasta completar la tabla. Esos son los valores que deberíamos obtener y una vez que tenemos los nuevos Y's, hacemos la gráfica de la línea de la curva de pseudoequilibrio y nos da los siguientes valores. Recuerden que los valores de Y son los valores nuevos, la curva de pseudoequilibrio. Los valores de X no cambian. Recuerden que la eficiencia de Murphy del vapor se basa en el vapor más no en el líquido. Por lo tanto, las X son iguales. Simplemente se cambiaron las Y del equilibrio por unas Y de pseudoequilibrio, que fue lo que se acabó de obtener con la ecuación de Murphy que les acabo de mostrar. Hay que hacer esto punto a punto y hay que hacer la observación. Aquí hay un problema y es que Excel no nos permite hacer estos cálculos, no nos permite ver puntos. No podemos parar un cursor sobre Excel y que él nos diga cuáles son los valores de los puntos sobre la línea de operación. Entonces vamos a hacerlo en una hoja de cálculo para determinar estos puntos y poder construir esta curva. Una vez construyamos la curva de pseudoequilibrio, que es la curva que está en azul, vamos a contar etapas sobre esa curva de pseudoequilibrio y esas serían las etapas reales que tiene mi columna. En este caso, el conteo nos dio 10.4 y en este caso no podemos contar el evaporador o el rehervidor sobre la curva de pseudoequilibrio. Recuerden que la eficiencia de Murphy es para plato. Entonces nosotros hacemos el conteo de arriba abajo. Recuerden que el rehervidor es parcial y el condensador es total. Entonces contamos los platos de arriba abajo sobre la curva de pseudoequilibrio. ¿Qué quiere decir que se asuma que el evaporador trabaja a eficiencia del 100%? Pues que sería un error contar la última etapa, que es el rehervidor, sobre esa curva de pseudoequilibrio, puesto que el rehervidor se está asumiendo que está trabajando a 100% de eficiencia. Una cosa es la eficiencia de plato y otra cosa es la eficiencia de un rehervidor. En este caso no estamos haciendo ninguna suposición sobre el rehervidor a partir de eficiencia, simplemente decimos que trabaja a 100% y eso sería todo. Haciendo un zoom de la imagen, esto es lo que quiero decir. Los platos se cuentan sobre la curva de pseudoequilibrio y el rehervidor sí vendría contado sobre la curva de equilibrio. El rehervidor no hace parte del tema de eficiencia de Murphy. Bien, en este caso se suministró el conteo de etapas teóricas con respecto al 100% de eficiencia. Lo que acabamos de hacer acá es el conteo con la curva de pseudoequilibrio y en este caso este es el conteo sobre la curva de equilibrio normalmente. ¿Para qué hacemos esto? Pues para corroborar si los datos están bien. Realmente la columna debería tener 10.4 etapas de equilibrio y teóricamente la columna debería tener 8.3 etapas. Si nosotros queremos comprobar nuestros valores, pues podemos corroborar la eficiencia de Murphy que se nos dio. Nosotros dividimos las etapas teóricas sobre las etapas reales. Esto nos debe dar aproximadamente 80%. Las etapas reales, que fue las que obtuvimos con la eficiencia de Murphy, y las etapas teóricas, que son las que contamos sobre la curva de 100%, nos da un valor casi que 80% aproximado. Eso quiere decir que la curva de pseudoequilibrio quedó bien construida. Esta es la comparación de lo real versus lo teórico. Cuando nosotros calculamos en el diagrama de Mackay las etapas a través del conteo y sobre la curva de equilibrio, estamos asumiendo que cada plato entrega la composición en el equilibrio. Lo que tenemos al lado izquierdo es lo que realmente está pasando y es que la composición no alcanza la curva de equilibrio, sino alcanza un 80%. Quiere decir que está 20% alejada del equilibrio.
y esa tendencia se grafica y es lo que denominamos curva de pseudoequilibrio. Sobre esa curva realmente contamos etapas y por temas de concavidad pues nos van a dar un número mayor de etapas. Si nosotros dividimos las 8.3 entre las 10.4, efectivamente nos da 80%. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Que en Excel no es tan sencillo contar o construir esa curva de pseudoequilibrio, puesto que Excel no nos permite observar los puntos. Entonces tenemos que ingeniárnoslas para construir esta curva de pseudoequilibrio y lo que vamos a pasar a hacer en nuestra hoja de cálculo. Bien, entonces volvemos a nuestra hoja de cálculo, esto ya lo necesitamos. Estas son las ecuaciones, las de las mínimas no las necesito, las condiciones mínimas de operación tampoco, esto ya lo obtuvimos. Vamos a mover esta ecuación por acá. Vamos a tener acá nuestras ecuaciones de Murphy y vamos a mover esto un poco hacia la derecha para generar nuestra curva de pseudoequilibrio. Entonces, los datos de equilibrio que se nos dan, recuerden que son los datos teóricos, es lo que idealmente nuestra columna debería entregar. Entonces, los datos teóricos, los puntos de la línea de equilibrio, los denominamos y y n asterisco. Entonces, vamos a decirle y y n asterisco. Vamos a poner aquí en subíndice. Y vamos a generar los puntos sobre la línea de operación, y n más 1. Y vamos a generar los puntos sobre la línea de eficiencia, que a eso lo vamos a denominar y y n, y vamos a ponerle acá los que están en términos de la eficiencia de Murphy del vapor. Entonces vamos a cuadrar esto acá como subíndice, y vamos a cuadrar esto acá como subíndice. Lo que vamos a hacer es construir nuestra curva a partir de estos datos. ¿Cuál es el problema? Que yo debería poder leer curvas, puntos de la línea de operación, pero Excel no me permite hacer esto. Si yo grafico la línea, pues si paro el cursor sobre la línea de operación, Excel no me va a decir el valor de estos puntos. O sea, no sería posible hacer estas lecturas a ojo, puesto que le meteríamos mucha incertidumbre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es graficar esas líneas de operación a través de los puntos que necesitamos para leerlos, poderlos leer directamente. ¿Qué quiere decir esto? Como necesito los puntos sobre la línea de operación, pues voy a graficar esas líneas de operación a través de todos esos puntos. Normalmente uno con 2 puntos ya tiene la línea de operación, pero como en este caso necesito la lectura en cada punto, tengo que hacer pasar esas líneas de operación por estos puntos. Y posteriormente a eso vamos a aplicar la ecuación de eficiencia de Murphy para calcular el valor de la curva de Murphy o la curva de pseudoequilibrio, y con eso vamos a hacer el conteo de etapas. Bien, entonces necesitamos los datos de equilibrio primero, necesitamos hacer nuestro gráfico. Entonces vamos acá a insertar el gráfico y vamos a quitarle el título, vamos a hacer aquí graficarlo que nos dé la lectura hasta 1. Creo que esto se puede cuadrar por defecto, pero en este caso aquí se los pongo manual. Bien, e ingresamos los valores de la línea de 45, que es la línea de referencia, y acá los tenemos. Bien, entonces pongámoslo acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener las líneas de operación. Entonces vamos a generar la línea de alimentación, línea de alimento, a ver si lo pongo acá, línea de rectificación y línea de agotamiento. Bien, vamos a generar acá las casillas y vamos a hacerlo así. Bien, entonces para la línea de la rectificación, o bueno, la línea de alimentación, no importa por dónde empecemos, vamos a ingresarla, que es Q, lo mismo, Q sobre Q menos 1 por X
menos ZF sobre Q menos 1, y en este caso la evaluamos en la fracción de alimentación, que es de 0.4. Listo, ya podemos obtener esa línea o cualquier otro valor, en este caso 0.23, un valor que esté a la izquierda para observar la línea, y en este caso ya la podemos graficar. Entonces vamos aquí a graficarla, valores en X y valores en Y. En este caso ya tenemos la línea de rectificación de alimentación. Ahora vamos a obtener la línea de rectificación, que es función del reciclo, que también lo tenemos. Entonces el reciclo es de 4. Recuerden que L sobre D es lo mismo que R. Entonces R sobre R más 1 veces X. Entonces aquí la casilla donde vamos a evaluar las X más 1 sobre R más 1, y eso va multiplicado por la composición del destilado, que es un valor constante. La composición del destilado no cambia, y sabemos que esta línea parte del punto 95, que es la composición del destilado. Bajamos y evaluamos esa línea a un valor que esté cercano al alimento. Puede ser incluso este mismo valor, 0.23, y en este caso ya podemos observar esta línea de forma gráfica. Agreguemos la línea de la rectificación, los valores en X, y en este caso los valores en Y. Ya lo que tenemos que hacer es buscar el intercepto de esas dos líneas. Entonces ese intercepto aparentemente está en 0.35, un poquito menos, 0.34, y parece ser que ese es el intercepto de esas líneas. Ya la línea del agotamiento pues es un valor dependiente, es un balance dependiente. Entonces esa línea tiene las mismas coordenadas del intercepto, y en este caso ya sabemos que el agotamiento parte de la composición de fondos, y acá podemos observar la composición de fondos. Entonces ya es ingresar los valores, ponerlo por acá. Vamos a seleccionar los valores, valores en X y valores en Y. Vamos a ver si quedó bien seleccionado. Sí, valores en X y valores en Y. Listo. Bueno, parece que no quedó seleccionado. Vamos a ver qué pasó. Valores en X y valores en Y. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra línea de operación. Ahora lo que tenemos que hacer es construir la línea de eficiencia de Murphy. Lo que tendríamos que hacer es evaluar cada punto que estoy observando acá, cada punto del equilibrio en la línea de operación, y con esos valores obtener la curva de eficiencia de Murphy. Entonces, para eso, pues vamos a distinguir aproximadamente cuáles son los valores que quedan dentro de la línea de rectificación y cuáles son los valores que quedan dentro de la línea de agotamiento. Como podemos ver, pues el primer valor, que es este, porque el 1, 1 y el 0, 0 pues no lo vamos a considerar. El primer valor queda sobre la línea de rectificación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores aproximadamente sobre la línea de rectificación. Entonces podemos decir que los primeros 6 valores, esos primeros 6 valores los vamos a evaluar en la línea de rectificación. Vamos a ponerle aquí como este color. Y los otros valores vamos a evaluarlos sobre la línea de el agotamiento. Bien, pongámoslo acá este color. Entonces, como el YN más 1 es un punto sobre la línea de operación, debemos calcular la línea de operación en cada uno de estos puntos. O sea, en 0.9, en 0.8, en 0.7, en 0.6, en 0.5 y en 0.4. Porque nos pide el problema que o necesitamos esos valores, necesitamos saber cuáles son los puntos sobre la línea de operación. Y en este caso, pues tenemos la ecuación. Entonces vamos a ingresar el valor de la línea de operación. En este caso vamos a decirle R
sobre R más 1, y eso lo vamos a multiplicar por el valor de x, que es 0.9, más 1 sobre R más 1, y eso va multiplicado por la composición del destilado, que es de 0.95. En este caso ya tenemos el valor de la línea de rectificación evaluada en 0.9, que es el valor que yo necesito conocer. ¿Por qué estoy haciendo esto con una celda? Porque yo no puedo a través de Excel simplemente pararme y leer ese valor. Simplemente no lo puedo hacer y tendría que recurrir a otro programa para que esto se me pueda calcular. En este caso, entonces lo que hice fue evaluar la línea de rectificación, esta línea amarilla en cada uno de esos puntos para obtenerlos directamente. Ahora lo que puedo hacer es desplegar esto para obtener la demás lectura. En este caso aquí me está poniendo un error, creo que no fijé algo. Creo que el 0.95 no está fijo. Efectivamente no está fijo, me faltó aquí esta casilla. Tengan cuidado en eso. Cuando uno arrastra no se fija. Y en este caso ahora sí puedo evaluar. Bien. Ahora el problema es que yo necesito evaluar estos puntos en X en el valor de la línea de agotamiento, pero ese valor no lo tengo, no tengo la ecuación de la línea de agotamiento. Podría empezar a resolver los balances y determinar el reflujo del agotamiento y empezar a determinar esa ecuación, pero pues me parece que es un camino más tedioso. Entonces lo que yo puedo hacer acá es trabajar con punto pendiente. ¿Cómo así? Si yo conozco la pendiente de esta línea y conozco al menos un punto donde ella parte, pues puedo ir determinando los otros puntos que me faltan. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a decir, por ejemplo, la pendiente de una línea por defecto es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, como yo no quiero determinar los balances de esta línea, puedo hacerlo con punto pendiente, entonces voy a determinar cuál es el valor de esta pendiente de la línea de agotamiento, voy a determinar ese valor y voy a irme punto a punto para construir los datos que me faltan. Entonces, de esa manera podré construir la línea a partir de punto pendiente. Entonces, la pendiente del agotamiento, voy a denominarla acá. Entonces voy a ponerle pendiente agotamiento, ponerlo acá. Listo. Entonces la pendiente del agotamiento es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y ese valor me da una pendiente de 1.4137 aproximadamente. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos utilizar ese valor de la pendiente para ir determinando los puntos que me faltan en y. Pero para eso, conociendo la pendiente, necesito conocer al menos un punto. Recuerden que una línea está definida si conozco la pendiente y un punto por donde ella pasa. El punto por donde ella pasa, la línea de agotamiento, es por el 0,505, que es donde la eficiencia, donde la línea parte. Ese valor ya lo conozco, esa pareja ya lo conozco, y esa pareja la voy a denominar el punto 1. Voy a poner aquí como en color. Voy a ponerlo aquí como para distinguirlo y no confundirme. Ese punto ya lo conozco. Bien. Y lo que voy a generar es el despeje para un punto y2, que es el punto que yo debería conocer. Entonces, en este caso, diré lo siguiente. La pendiente por x2 menos x1 y el y1 que está restando pasa a sumar. Voy a distinguirlo acá en color para que no se me pierdan las parejas. La pregunta, ¿cuál es el punto x2? Pues el punto x2 es el punto donde yo estoy evaluando. Recuerden que estoy hablando punto pendiente. El punto que conozco 0,505 y el punto que voy a buscar es el valor de y a un valor de x conocido. Entonces, observemos que es más sencillo de lo que quizás parece. Entonces vamos a decirle acá que los puntos que me faltan en y van a ser la pendiente, que es constante,
por x2 menos x1. Entonces, x2 es el punto que yo estoy evaluando y x1 es un valor constante, que es el valor que yo conozco, que es de 0,505, lo fijo, cierro, y a esto le sumo el y1 que tiene el mismo valor, 0,05. Si ustedes se pierden en esto, verifiquen los videos anteriores o donde yo he hablado de dónde parte la línea del agotamiento. Si yo hago esto, pues ya puedo obtener el valor de la rectificación. En este caso me da 0,40, el valor del agotamiento, perdón. Ya puedo leer un punto sobre esa línea. Yo llego y arrastro esto, me da los siguientes valores. En este caso, como que hay un problema, no habremos fijado algo. Vamos a verificar. ¿Se fijó? Efectivamente no se fijó el otro y. Aquí lo fijo. Y ahora sí arrastro. Normalmente esos errores se dan por no fijar. Uno no tiene que entrar en pánico. Simplemente obtiene los valores. Y esa es toda la historia. Estos ya son los valores que yo leo sobre la línea de operación. ¿Esto por qué lo hago? Repito, Excel no te deja pararte y evaluar la línea de operación en estos valores de X. No puedo parar el cursor y que me diga Excel cuánto valen esos valores. Simplemente construí estas líneas de forma de balance o de forma algebraica y generé los puntos de la línea de operación. Ahora, para calcular la línea de pseudoequilibrio, pues ya simplemente aplico la fórmula de eficiencia de Murphy, por acá la tengo. Vamos a ver, por aquí está, no me deja moverla. Aquí está la ecuación de eficiencia de Murphy. Bien. Entonces, la línea de eficiencia de Murphy dice 0,08 por y asterisco. Y asterisco es un punto de la línea de equilibrio menos el punto de la línea de operación, cierro, más el punto de la línea de operación, que vuelve a ser este valor, perdón, y esto ya me da el valor del punto sobre la línea de eficiencia, para lo cual arrastro y acá ya tendría los valores sobre la eficiencia de Murphy. Si yo quiero corroborar esto o quiero graficarlo, pues ahora voy a generar la curva de pseudoequilibrio que está constituida por la columna de las X, que nunca se alteró, y la columna de las 10, que lo voy a poner aquí como en un color, como que no se vea tan marcado. Sabemos que esta línea parte del 0, 0, 1, 1, 0, 0 y termina en 1, 1. Y acá ya puedo graficar esta línea. Entonces voy a graficar la línea de su equilibrio. Vamos a decirle valores en X. Vamos a decirle valores en Y. De esta manera ya tengo la curva de pseudoequilibrio. Es un poco tedioso y quizás uno se pueda confundir en unos puntos, pero si ustedes miran, pausan el video, miran los puntos, miran cuando yo digo rectificación, cuando yo digo agotamiento y lo hacen ustedes en sus casas, se dan cuenta que no es tan complicado. Hay que dar un poquito más de vuelta por el hecho de que Excel no te deja leer puntos de la línea de operación. Entonces quizás esta determinación de los y más 1 es un poco engorrosa. Aunque evaluamos la ecuación de la línea de la rectificación en cada uno de los puntos en X que queremos y nos va a dar el valor de Y en esos puntos. No hay problema. Lo tedioso es que no conocemos la ecuación de balance del agotamiento. Por lo tanto, yo al conocer los dos únicos puntos de un principio, determiné la pendiente y determiné un punto fijo que era cualquiera de los dos. Puede ser el intercepto o puede ser el punto de partida. Y con punto pendiente me fui construyendo el valor de esa línea de operación en cada uno de los puntos que necesité, que fue este y este. Y esos son estos 4 puntos que están acá. Eso es una deficiencia de Excel, que no pueda leerlos. Ya con esos puntos, pues simplemente aplico la ecuación de eficiencia de Murphy y determino la curva de pseudoequilibrio, que es la que está acá. Aquí lo que deberíamos ya hacer es contar las etapas reales y es irnos a contar solamente hasta la curva de pseudoequilibrio. Contamos hasta la curva de pseudoequilibrio hasta sobrepasar la composición de fondos y vamos a obtener esta curva que está acá. Vamos a tener este gráfico en el que está acá. Contamos sobre la curva de pseudoequilibrio y eso nos va a dar el valor aproximadamente de 10.4. Esas son las etapas reales.
Ya si ustedes quieren en sus casas, pues hacen el conteo sobre la curva del 100% y de esta manera pues les corroboran el valor de la eficiencia. Entonces, de esta manera les dejo el video explicando cómo se calcula una curva de pseudoequilibrio. Es un poco tedioso por el hecho de que toca hacerlo punto a punto, pero de esta manera pues les dejo el cálculo. Espero que les haya servido y nos vemos más adelante. Un abrazo para todos.